Hola, muy buenas noches. Mi nombre es David Dávila y vamos a exponer hoy sobre los tipos de soldadura a presión y fusión. Primero empecemos con los conceptos. Primero empecemos con los conceptos que dicen aquí la soldadura a presión. La soldadura a presión es una soldadura en frío o caliente donde se produce la unión entre metales sin aportación de calor. Esta puede resultar muy útil en aplicaciones que sean fundamental no alterar la estructura o las propiedades de los materiales que se estén uniendo. Ok, los tipos de soldadura a presión son la presión en frío, presión en caliente y por fricción. Esos son los tipos de soldadura a presión. En la presión en frío se trata más que todo de un método de soldadura de fase sólida tipo epoxi. Es único porque se realiza a temperatura ambiente. Otros tipos de soldadura en frío se realizan a temperaturas elevadas, pero no tanto, aunque sean elevadas, no son suficientes para llegar a un punto de fusión, sino para que el material sea un poco más dúctil al momento de unir. Las ventajas del tipo de presión en frío es una de las soldaduras más efectivas, proporciona una gran rigidez y estabilidad en el soldado de piezas. Dependiendo del tipo que se use de soldadura en frío, posee una gran resistencia térmica, resistiendo a temperaturas de 200 grados. Es una soldadura que ofrece una buena adherencia sobre multitud de materiales, como madera, plástico, metal, vidrio, entre otras. Desventaja. Lleva una rigurosa preparación superficial, al igual que ocurre en cualquier tipo de soldadura normal, eléctrica o de fusión. Este tipo de soldadura a presión en frío es necesario realizarle una preparación especial previo al proceso de aplicación. El desmontaje, una vez que se solda este tipo de piezas, el desmontaje es un poco tedioso, ya que al igual que el proceso de soldadura, quedan residuos y quedan cosas que pueden llegar a destruir o deformar la pieza como tal. Y la seguridad del medio ambiente, que se trata de que los compuestos químicos que algunas veces contienen estos tipos de soldaduras son dañinas para el medio ambiente y hasta para nosotros mismos los humanos es tóxico. Presión en caliente. Al igual que la presión en frío, hay un tipo de soldadura por presión en caliente. Esto ocurre cuando los materiales, lo que se va a soldar, no cumplen los métodos rigurosos para ser soldados por presión, ¿verdad? Este tipo de material, este tipo de soldadura en presión en caliente nos dice que si dos superficies metálicas son atraídas con una separación única de unos pocos Armstrongs, Armstrongs es una medida de longitudinal, una medida. Dice que hay 300 millones de Armstrongs en un centímetro. Con unos pocos Armstrongs de interacción, la unión se lleva a cabo entre los electrones libres y los átomos ionizados, ¿verdad? La unión se lleva a cabo de esta manera, la barrera potencial se elimina y se crea una nube de electrones que se hace común. El resultado es la unión y por lo tanto una soldadura. Cuando no se tienen las mismas capacidades, cuando las superficies que se están soldando no son totalmente planas, es mejor hacer la soldadura en presión en caliente. Como dijimos en el tema anterior de presión en frío, esta soldadura se realiza en caliente, sin embargo no llega a una temperatura de fusión el material, sino que se calienta solo para que sea un poco más dúctil. Las ventajas: un método de soldeo muy económico para la producción de volúmenes pequeños, ¿verdad? Procesos mecánicos más simples que otros métodos de unión. La maquinaria que se utiliza se puede adaptar a cambios de diseño con bajos costos de presupuesto. En las desventajas nos revela la dificultad elevada para la separación de los metales, efectos perjudiciales para la salud, concentración de esfuerzos y tensiones residuales, y puede introducir deformaciones no deseables en algún momento en que el proceso salga algo mal. Ok, y vamos con la última de soldadura a presión, que es por fricción, la soldadura a presión por fricción. Este tipo de soldadura es un método de soldadura que se aprovecha al calor generado por la fricción mecánica de dos piezas en movimiento. Esta se usa para unir dos piezas, aun cuando una de ellas sea de distinta aleación, de distinta naturaleza. Por ejemplo, acero duro y cobre, aluminio y bronce, etcétera. Cualquier tipo de metal se puede soldar bajo este método. Lo cual le confiere innumerables ventajas frente a otros tipos de soldadura. Una de las ventajas son que permite unir tipos de metales diferentes. Esa es una de las más importantes y es la primera que nos menciona. Algunas de las juntas de fricción bimetálicas más comunes son aluminio o acero, cobre o aluminio, titanio y cobre, y níquel con acero.
son los defectos o desperfectos que tenga la pieza al realizarse son mínimos o nulos. Una de las ventajas de la soldadura, de este tipo de soldadura, es que los defectos son mínimos o nulos en comparación con las soldaduras de fusión o el otro tipo de soldadura. Los mismos efectos se trasladan a la soldadura por fricción. Y el proceso es verdaderamente rápido, incluso unas 100 veces más rápido que un proceso de soldadura por fusión de cualquier tipo, sea eléctrica, con acetileno o por plasma o láser. Es un proceso verdaderamente rápido. Las desventajas: los excesos de material extruido que se producen cuando en la unión de estos metales en la forja, en el maquinado, tienen que ser maquinados, tienen que ser devanados, tienen que ser arrebatados y llevados a la medida que es. El proceso de soldadura por fricción. En el proceso de soldadura por fricción, una de las piezas de trabajo debe ser cilíndrica y poder girar alrededor de su eje de rotación. Ese es como un requisito para poder soldar con este método de fricción. Y el mantenimiento de los equipos que realizan este tipo de procesos es verdaderamente costoso. Ok, en los equipos utilizados tenemos de principal el torno para soldadura por fricción. No es un torno regular, estos tornos vienen con un sistema de frenado, ya que una vez obtenida la fusión, la temperatura y el material, lo que se quiere, estos tienen que frenar en seco. Apenas, bueno, lo veremos más abajo, veremos los tiempos de frenado. Para la presión en frío y en caliente también tenemos la arrodilladora. Aquí muestra una imagen de la arrodilladora, está en la diapositiva. Este proceso, repito, que se puede hacer en frío o en caliente. Cuando hay desperfectos en las piezas y las dos láminas, planchas o las dos piezas que se quieran soldar por presión no son iguales, no están bien preparadas o tienen algún desperfecto, se hace en caliente para que el metal sea más dúctil y la presión sea ejecutada mejor. Y por último, un tipo de soldadura que no lo quise dejar por fuera porque es propia de la soldadura en frío, que es la soldadura epóxica. A pesar de no tener, a mi parecer, un poco de no estar escrita en este tema, la agregué porque es un tipo de soldadura. Ok, ahora vamos a hablar con la soldadura por fusión. Agrupa muchos procedimientos en los que tiene lugar la fusión entre los metales. Unir con o sin la aportación de un metal, por lo general sin aplicar presión y a temperaturas muy elevadas. Los tipos de soldadura por fusión son oxiacetilénica, que es oxígeno y acetileno; la eléctrica, que es con un arco eléctrico, una máquina de soldar común como todos la conocemos; y la láser o plasma, que es la que llaman, que es de plasma, que es de helio o argón, como gases protectores. Aplicaciones en la ingeniería de estos tipos de soldadura. Los componentes soldados por fricción son los más comunes encontrados en el área de ingeniería. Entre ellas está en la industria aeroespacial, agrícola, automotriz, marina, petrolera. Sobre todo en la petrolera tiene mucho campo, ¿verdad? Se fabrican distintos tipos de componentes para vehículos, tubos, soldaduras, ejes, amortiguadores, transmisiones, engranajes, de todo tipo se hace con este tipo de soldadura. Los fabricantes de equipos agrícolas con frecuencia sueldan por fricción vástagos de pistones hidráulicos. Entonces, sigamos. Ejemplos o usos en la ingeniería. En el área de la construcción es utilizada para partes de maquinarias de construcción, cuyos componentes típicos incluyen cilindros y varillas hidráulicas, la parte que vimos ahorita. En el área automotriz, una gran componente para carga pesada de camiones y carros, vehículos pesados, se sueldan con fricción, ya que este método es más aceptable, es más confiable que otros métodos de soldadura. Y en el área petrolífera, la mayoría de los tubos que se utilizan para la extracción de petróleo, para la exploración de pozos y todo eso, están soldados por fricción. En la siguiente diapositiva vemos aquí unas imágenes como ejemplo de las tuberías que son. Y en el área eléctrica, se me olvidó decir, en el área eléctrica, para soldar terminales de aluminio y bronce, que es justamente la ventaja que tiene el método de soldadura por fricción, para unir dos metales de distintas aleaciones, de distinta naturaleza, sin ningún problema. Las normas de calidad. El código ASME de calderas y recipientes establece en el párrafo 28, sección 8, división 1, que cada procedimiento de soldadura será utilizado en la construcción, será documentado en detalle por el fabricante. Los procedimientos usados en soldadura de partes sometidas a presión y en la unión de partes no sometidas a presión, que estén sometidas a esfuerzos, deben ser inspeccionadas de acuerdo con la sección 9 del código ASME. Factores o variables a controlar en el proceso de soldadura por este tema, presión.
Las variables o las características de soldadura por inercia son tres: la velocidad periférica a la cual gira la pieza de trabajo, la presión axial y el tamaño del volante. Aquí es donde venimos con los distintos tipos de materiales, ¿verdad? Cada combinación de materiales tiene su variable, tiene su método de proceso para trabajar. Aquí se presentan a continuación las siguientes. Vamos a hablar de la velocidad periférica, la influencia de la velocidad perimetral, que es la que hablamos. Para cada combinación de materiales existe una velocidad mínima de trabajo. Por debajo de esta, los resultados de soldadura no serían satisfactorios. El patrón de calentamiento de cada soldadura depende de una fuente de energía, depende de una presión axial y principalmente de una velocidad superficial. La influencia de la presión axial en el tipo de soldadura por fricción. La presión empleada para forzar a que las partes se unan tiene una influencia importante en los patrones de calentamiento. El uso de altas presiones axiales estrecha la zona afectada por el calor y reduce el tiempo de soldadura. La temperatura alcanzada también se rige por la presión axial. Esto es un torno a control de calidad de la soldadura, debido a que los materiales de diferentes aleaciones tienen un punto de fusión específico y un tiempo. Influencia del tamaño del volante. La capacidad de potencia del volante está limitada solo por la velocidad a que esta pueda ser frenada, ¿verdad? Este tipo de procesos de soldadura por fricción, una vez que alcanzan la temperatura de fusión, de fusión en los materiales adecuada, tiene que frenar de inmediato, por lo menos. Aquí hay una pequeña reseña que nos muestra, según los distintos materiales, en cuánto tiempo deben ser frenadas. En 0,5 segundos para los aceros, 0,2 segundos para el cobre y 0,1 segundos para el tungsteno. O sea, la pieza gira, tiene que llegar la otra pieza, hacer el punto de fusión, y en 0,1 segundos tiene que estar totalmente parada todo porque ya soldó. Entonces, por lo tanto, un material más difícil o más fuerte necesita un volante con más fuerza de frenado, con más potencia para poder frenarlo rápido. Por último, como recomendaciones generales para estos tipos de soldadura, como todo, limpiar y preparar la superficie que vamos a soldar antes de hacerlo, ¿no? Antes de aplicar los productos o soldaduras, se recomienda aplicar una capa anticorrosiva protectora que además mejorará la adherencia de los materiales, sea soldadura por eléctrica, plasma, por fusión o acetileno o por cualquier tipo. Y se deben mezclar exhaustivamente los componentes y extender la mezcla en la zona. Muchas gracias.